Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Buenas noches, queridos amigos y hermanos que escuchan esta radio. Nuevamente estamos al aire para poder edificar su vida a través de la palabra que estamos estudiando de Hechos. Y esta noche vamos a estudiar la conversión de Saulo en Hechos 9. Es muy simbólico este capítulo porque ahí nos relata la manera en que él tuvo que ser trabajado para ser enviado al ministerio. Y vemos que, como he dicho en otras oportunidades, él hizo tantas anotaciones, cartas, y la mayoría de cartas del Nuevo Testamento son de él. Y es singular su conversión porque era un hombre totalmente diferente a lo que cuando él terminó su batalla, y pues es bueno que lo recordemos. Vamos a bendecir a nuestro Padre y a pedirle que nos ayude. Señor, bendito sea tu nombre. Hoy nos acercamos confiadamente, Señor, sabiendo que tú estás, Señor, en control de todo lo que hacemos, de lo que estudiamos, de todas las cosas que son para edificar al pueblo, Señor, y sobre todas las cosas edificarnos primero nosotros, los que transmitimos tu palabra a través de la radio, Señor. Te suplico, Padre, que aquellos que no pueden ir a la iglesia, Padre, por alguna circunstancia, que este medio sea una bendición para que ellos puedan, Señor, estar conectados con tu Espíritu a través de tu palabra, Señor. Te doy gracias y te pido tu auxilio, Señor, para este relato maravilloso que se quedó escrito en este libro. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hechos 9 es la conversión de Saulo. Y este capítulo nos marca la transición de la vida completa de un hombre que defendía su religión, en donde había sido preparado teológicamente de una manera legalista, y con la anuencia de sus padres fariseos también, y de un maestro rabino respetado, y dice que era miembro del Sanedrín, doctor en leyes, y que además todo el pueblo lo respetaba por eso. En cuanto a Saulo, él cuando fue llamado, cuando relata aquí, él era un joven, ¿verdad? Y era un joven talentoso, porque en Gálatas 1:14 dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos, en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y por supuesto era un estricto fariseo, porque dice en Filipenses 3:5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. A este varón se le enseñaría que los mandamientos humanos no prevalecen ante lo que nuestro Padre tiene reservado para los corazones sinceros, pero equivocados. Porque sabemos que hay mucha religión, ¿verdad? Hay muchas religiones y hay personas que se apegan a eso
Pero el cristianismo no es una religión, es una relación íntima con el Señor. Y Saulo tuvo que aprender esto. En el versículo 1 dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, que era el presidente del Sanedrín y gobernaba sobre todos los judíos de toda Palestina. En el versículo 2 dice, pidió cartas, o sea, como órdenes de extradición, dirigidas a las sinagogas de Damasco, para traer preso a Jerusalén a cualquier cristiano que hubiera huido a Damasco. Recordemos que cuando empezaron a huir los cristianos con la muerte de Esteban, muchos iban para Damasco. Pero en la travesía de Jerusalén que las personas se les decía los del camino. O sea, las personas que huían de Jerusalén a Damasco iban predicando el evangelio y se les nombró los del camino. Ahora, en el versículo 3 dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, dice, de luz del cielo, que no era nada natural, era algo sobrenatural. Posiblemente era el mediodía. Y en el versículo 4 dice, y habiendo caído, esto lo está diciendo Pablo, todos nosotros en tierra oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La lengua hebrea era el idioma en que se daban las enseñanzas en las escuelas rabínicas de Jerusalén. Por eso el Señor le habló así a Saulo. En el versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Quiere decir que de Jerusalén a Damasco había un trecho. Y el Señor le dice no que se regresara a Jerusalén, sino que se fuera a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En el versículo 7 es importante resaltar que Saulo contaba con una caravana de personas que lo apoyaban para apresar gente y llevarla a la cárcel. Y como dice en este versículo 7, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la voz, mas sin ver a nadie. En el versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Este versículo relata que a Saulo se le apagó de sus ojos su visión farisaica, porque era necesario que tuviera una visión espiritual verdadera, no de lo que había aprendido, sino de lo que estaba por recibir. Porque Saulo fue llamado como apóstol por el Señor, pero el Señor ya glorificado. Cuando el Señor llamó apóstoles, que vemos, el Señor estaba todavía en la tierra, pero a Pablo o a Saulo, el Señor ya glorificado lo llamó
En el versículo 9 dice, fue una experiencia para Saulo perturbadora, que estuvo 3 días sin ver y no comió, ni bebió, ni durmió, dice. En el 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. En el versículo 11 le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas, era un discípulo, a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Esos 3 días que Saulo estuvo sin comer, sin dormir, su actitud fue encontrarse realmente con el Señor y orar, porque aquí el Señor le dice a Ananías que el que estaba orando. Ahora, la calle Derecha atravesaba el centro de Damasco y dice que aún hoy se puede ver. En el versículo 12, y ha visto, dice, en visión, o sea, Saulo estaba orando y ahí mismo el Señor le dio una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El Señor le está diciendo eso a Ananías, que Saulo también lo había recibido. En el versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Porque Ananías había escuchado los destrozos que Saulo había hecho en Jerusalén. En el versículo 14 dice, y aún aquí, dice, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Aquí podemos ver que Ananías tuvo temor. Y muchas veces, hermanos, el temor de sufrir por una comisión nos hace darle en una forma educada al Señor justificación para no hacer lo que nos corresponde. Pero en el versículo 15 el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en la presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces resume las 3 misiones que le dieron a Saulo: ser escogido como instrumento útil, presentar el evangelio no solo a gentiles, sino a reyes. Recordemos que Pedro y todos ellos proclamaron a los hebreos y a los judíos, ¿verdad? Pero a él se le manda evangelizar a los gentiles, pero también a reyes. Y la otra comisión fue sufrir y padecer por el nombre de Jesús. Y aquí sucede un hecho maravilloso. En el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndole las manos sobre él dijo, hermano Saulo. Y mire qué interesante que al decirle, ya no Saulo, sino le dice hermano, dándole la bienvenida a la comunidad cristiana. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y como en el capítulo 8:17, cuando Pedro y Juan imponían las manos sobre los nuevos convertidos en Samaria, ahora Ananías pone sus manos sobre Saulo para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, que le daría el poder para la labor que tendría que realizar. Este libro de los Hechos marca
la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Algo importante es que los inicios de la iglesia naciente era indispensable que después de creer fueran bautizados y luego bautizados en el Espíritu Santo. Y eso también es para nosotros. En el versículo 18 dice, y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Ahora, yo creo que este bautismo fue el de agua, porque cuando le pusieron las manos dice que el Espíritu Santo lo bautizó. En el versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Así como Elías, se recuerda que Elías estaba también en una situación difícil, que no había comido, pero aquí dice que tomó alimento y recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ahora veamos cómo Saulo predica en Damasco. En el versículo 20, enseguida predica a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Apenas tuvo la visión de Cristo, se fue a Arabia, en donde pasó 2 o 3 años, porque Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y todos los que oían eso decía él, decía, pero en el 21 dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este nombre? Porque aquí con libertad él está diciendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Tenían recelo, ellos tenían miedo de que él iba a tomarlos, porque esa era su misión. Pero no sabían que en esa misión, a la mitad de esa misión, el Señor se le apareció. La transformación o metamorfosis de Pablo asombró a sus oyentes. Él sabía de la predicción rabínica, porque él había estudiado sobre eso. En el versículo 22, Saulo mucho más se esforzaba. Dice que como le tenían miedo, pero él se esforzaba más y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces ahora vemos la primer persecución, cuando Saulo escapa de los judíos. En el capítulo 23, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Y esos muchos días abarcaron un periodo de 2 a 3 años, posteriores a la conversión de Saulo. Porque en Gálatas 1:18 dice que después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él. En el versículo 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y dice que algunos hermanos guardaban él se enteró de que lo querían matar. Y dice que se pusieron en las puertas de día y de noche, vigilando por qué puerta saldría para tomarle preso y matarle, por supuesto, ¿verdad? Entonces dice que uno de los cristianos tenía una casa que daba sobre el muro de Damasco.
Y porque en el versículo 25 dice, entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Esa fue su primer persecución. Saulo en Jerusalén, en el versículo 26, dice que cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque vimos que le tenían miedo en Damasco, pero ahora regresa a Jerusalén y le tienen miedo, no creyendo que fuese ya un discípulo. Él ya no se pudo relacionar con sus antiguos correligionarios y los pocos discípulos sospechaban de su fe. ¿Qué sentiría Saulo de sentirse como en el aire? Pero en el versículo 27 dice que entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El versículo 28 dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Quiere decir que aquí se dedicó a tiempo completo al ministerio evangelístico. La segunda persecución está en el versículo 29. Y hablando denodadamente en el nombre del Señor, quiere decir con todo denuedo, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. A ellos se dirigió, pero como a Esteban también lo querían matar. En el versículo 30 dice que cuando supieron esto, los hermanos lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Y qué interesante que con el auxilio de los hermanos, Pablo escapó con vida, embarcándose a Tarso de Sicilia, que era su ciudad natal. En el versículo 31 dice que entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Lucas aquí nos describe el crecimiento numérico y espiritual que siguió teniendo la iglesia. Recuerda que primero se convirtieron 3,000, luego 8,000 y así, ¿verdad? Ahora, después de todo esto, de la conversión de él, nosotros podemos ver que Dios tiene muchas formas de llamar. A Moisés lo llamó de una manera, a Elías lo llamó de otra, a Jeremías de otra, a los apóstoles de otra, y a Pablo lo llamó de una manera sobrenatural, estando él desde arriba. Y eso es hermoso. Pero en este mismo capítulo 9 ya nos narra la curación de Eneas, pero aquí ya no se refiere a Saulo, sino se refiere a Pedro, porque del versículo 32 al 35 dice, Pedro no residía en un solo lugar. La Biblia dice que visitaba a todos, y en uno de estos lugares, llamado Lidia, vio a un hombre llamado Eneas, quien era paralítico, y así como el Señor, Pedro escogió a alguien que no podía curarse por medios naturales, sino por una intervención divina. Le habla en presente, Eneas, Jesús te sana, y así fue. Su cama ya no era el lecho del dolor, sino sería el lecho del descanso. Y por este milagro se convirtieron muchos. Otro milagro fue el de Dorcas, que fue resucitada. Ya no es solo una curación, sino una resurrección en la persona de una discípula de Jope. Su nombre era Tabita, que es Gacela, y Dorcas es en griego. Dice que de ella abundaba en buenas obras
y daba ofrendas empleando su tiempo y dinero en buenas obras. Y esto nos enseña que quizás no somos ricos, pero sí podemos hacer el bien con nuestras manos. En medio de su vida provechosa, enfermó y murió. Y todos los que la amaron pensaron que era muy tarde para curarla por un médico. Pero era posible que Pedro hiciera un milagro. Y Pedro accedió inmediatamente, porque en el versículo 39 dice, levantándose Pedro entonces fue con ellos, hallando el cadáver, o sea, ella estaba muerta, y a todas las viudas a quienes ella había vestido por Dorcas. No solo era generosa, sino laboriosa. Y esto, hermano, con nuestras manos, le vuelvo a insistir, podemos bendecir a otros. La forma de devolverle la vida fue en privado. Se arrodilló, oró y le habló. Tabita, levántate. Y el milagro se dio, presentándola a los santos y a las viudas. El efecto de este milagro en Jope provocó la conversión de muchos. Quedándose Pedro en Jope viendo una puerta abierta para predicar. Y dicen que él se hospedó en la casa de Simón el Curtidor. Para los judíos ortodoxos se considera inmundo el trabajo de curtidor por tener contacto con animales muertos. Pero a Pedro no le afectó porque su mente estaba ampliándose como su preparación para recibir la gran verdad. Lo que Dios ha limpiado, Él no había llamado inmundo. Mire qué lindo, porque yo pienso desde que empezamos Hechos, cuánta gente se fue agregando creyendo en el Señor. Y si nosotros pudiéramos tener una cifra real hasta la fecha, cuántos cristianos somos, es grandísima la cantidad que hoy somos de cristianos. Y qué lindo, porque el sacrificio de Cristo no fue en vano. Él murió para llevar muchos hijos a la gloria, y eso es maravilloso. Y esta historia de Pablo es el inicio de una travesía de un hombre que tuvo que sufrir mucho desde joven, porque recordemos que dice que cuando a Esteban lo estaban matando, las ropas de Esteban estaban a los pies de este joven Saulo. Y al final del tiempo, cuando él muere, ya era un anciano. Quiere decir que Pablo dedicó toda su vida en el servicio al Señor. Y esto pues nos invita a nosotros, que nosotros también tenemos que servirle con todo nuestro corazón a nuestro Padre. Gracias, Señor, por estas lecciones de vida que tú has dejado plasmadas en tu palabra. Gracias porque en medio de tanta situación difícil, Padre, tú haces caminos donde no los hay. Un hombre que se levanta, Padre, con una religión para querer apresar a aquellos que iniciaban proclamando tu nombre, tú le llamas, Señor. Para nosotros él no hubiera sido un candidato porque mató, hizo tantas cosas difíciles con muchos de los tuyos, Padre. Pero en tu gracia maravillosa tú nos enseñas a través de esta conversión que no podemos, Señor, descartar a nadie, porque eres tú el que llamas al que tú quieres en tu soberana voluntad. Yo te doy gracias, Señor, porque tú nos recuerdas a través de esto todo lo que Pablo va a sufrir en los capítulos siguientes. Te doy gracias, Padre, por la permisión, Señor, de esta radio, de esta iglesia nuestra, de poder dar tu palabra, Señor, que tanta necesidad tenemos de ella. Te bendigo, Señor, y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, me los bendiga. Ani de Trejo con usted, deseándole una feliz noche. Amén.
Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.